Recién ha salido el dato de que se ha gastado 3.500 millones de dólares en importación de combustibles el año pasado. 3.500 millones. Y de acuerdo a las propias autoridades, un 30% del diésel sale de contrabando. Entonces estamos hablando de que los contrabandistas están haciendo su agosto con 1.000 millones de dólares. O sea, se están robando 1.000 millones de dólares. Estamos, como ustedes ya pueden ver, con el precandidato a la presidencia que todavía se están disputando, el candidato de la unidad. Recordemos que es una encuesta que viene a finales de este mes justamente para definir cuál va a ser la persona, cuál va a ser la cara de la unidad de la oposición para enfrentar al MAS. Samuel Doria Medina está con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge Luis. Buenas noches, Soraya. Buenas noches, bienvenido. Y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, don Samuel, queremos brindarle nuestras sinceras condolencias. Primero, antes de iniciar, es usted, dentro de todo, una persona que ha perdido un familiar y dentro de una carrera política, me imagino cómo debe estar esto afectando seguramente a su trabajo, pero nuestras más sinceras condolencias. No debe ser muy difícil, no debe ser muy fácil el momento que está pasando, y perder a una hermana, yo no me lo imagino. Gracias, Jorge Luis. Sí, no ha sido una sorpresa. Mi hermana María Luisa estaba enferma mucho tiempo y sí, ella ha fallecido ayer. Un cáncer que la atacó mucho tiempo y en las últimas semanas estaba muy grave, ¿no? Ella ha descansado en paz ya. Bueno, dentro de todo esperemos que haya paz en su tumba y que descanse en paz. Samuel, vamos a contextualizar nuestra entrevista de hoy con la siguiente nota, por favor. Un punto óptimo para que nosotros podamos realizar la comercialización, tomando en cuenta que el principal problema que tenemos es cabalmente lo que sería la obtención de divisas. Explicó que aunque el flujo de recursos en moneda nacional es óptimo, el problema radica en conseguir dólares para pagar a los proveedores internacionales. Pidió a la Asamblea Legislativa aprobar los créditos pendientes que permitan acceder a divisas y garantizar el abastecimiento de carburantes en el corto plazo. Por su parte, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos detalló que actualmente el país importa el 90% del diésel que consume y que pese a la crisis lograron mantener el suministro despachando hasta el 50% de los volúmenes normales. Confirmó que existen más de 500 cisternas cargadas con combustible en el puerto de Arica a la espera del pago para la distribución en el país. Como solución temporal, YPFB ofrece la libre importación de combustibles para sectores productivos como la minería y el agro, aunque advierte que el precio es más alto sin la subvención estatal. Bueno, Samuel, indefectiblemente tenemos que empezar con el tema que está en este momento trayendo preocupación, zozobra. Todos están empezando a planificar entonces cómo hacer con el combustible. No se va a poder cumplir. El gobierno finalmente decide sincerarse al país, decir que no alcanzan los dólares para poder cumplir con la demanda de combustible al 100%. Usted dice que en 100 días lo va a resolver. ¿Cómo se resuelve en 100 días cuando tiene una asamblea que no le quiere aprobar nada? ¿Qué es tal la enemistad política que no permite aprobar ningún crédito? Jorge Luis, primero creo que hay varios componentes muy complicados aquí, ¿no? Recién ha salido el dato de que se ha gastado 3.500 millones de dólares en importación de combustibles el año pasado. 3.500 millones. Y de acuerdo a las propias autoridades, un 30% del diésel sale de contrabando. Entonces estamos hablando de que los contrabandistas están haciendo su agosto con 1.000 millones de dólares. O sea, se están robando 1.000 millones de dólares porque meten diésel barato y es pues muy tentador seguramente ir a la frontera, y aquí la frontera está a 1 hora, 2 horas, y venderlo en 3 o 4 veces, ¿no es verdad? Entonces, 1.000 millones de dólares que le han robado al país los contrabandistas. Y de acuerdo a las peleas de los propios masistas, se acusan que ellos mismos están metidos en este contrabando, ¿no es verdad?
Entonces, si se trae más diésel, va a haber más contrabando, más problema. Claro. Entonces, eso es otro tema adicional, ¿no es verdad? Que se lo soslaya. Y no hay control posible, ¿no es verdad? Si el diésel aquí cuesta 30, 31 centavos de dólar y fuera cuesta $1.10, es imposible que se controlen. Cuando se ponga todas las Fuerzas Armadas, aviones, no se va a poder controlar. Es como el fentanilo en Estados Unidos. Claro, es imposible de controlar. Entonces, el gobierno no habla nada de este tema y es muy, muy complicado, muy peligroso. Segundo, el problema, ahora el gobierno dice voy a traer diésel al precio internacional. El problema no es el precio en este momento, el problema es que no hay dólares. Y el gobierno es incapaz de conseguir dólares porque yo creo que ha cansado a todos, ¿no ve? Yo recuerdo perfectamente el año pasado la cantaleta de que trayendo el oro se resolvían todos los problemas. Se ha aprobado, se ha vendido el dólar, o el oro, perdón, millones de dólares y no han resuelto nada, ¿no es verdad? Entonces ahora que los créditos van a servir para resolver, no van a resolver tampoco, porque el origen del problema es otro. El origen del problema es el déficit fiscal. Y yo lo he puesto en simple, es como si una familia tuviera un ingreso de 4,000 bolivianos y todos los meses gastaría 8,000. Seguramente se podrá prestar o tener crédito de la tiendita, sacar un préstamo, vender las joyas de la abuela, pero si sigue gastando 8,000 y tiene un ingreso de 4,000, no le va a alcanzar nunca el ¿Pero acaso dinero, eso no son bolivianos y el endeudamiento interno más bien se hacen bolivianos? Bueno, pero seguramente lo han hecho con ese criterio, pero los bolivianos sirven para demandar dólares, ¿no es verdad? Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno anuncia más plantas, más empresas que tienen que traer equipos del exterior y son dólares, ¿no es verdad? Entonces, no, pues la economía está interconectada, ¿no? Entonces, mientras haya un déficit fiscal mayor al 10% como hay ahora, que eso es muy, muy complicado, muy grave, no hay dólares y los precios empiezan a subir, ¿no? Hoy ha dado la información el Instituto Nacional de Estadística y la inflación en enero y febrero ha sido de 3.24, la misma inflación de todo el año 2022, en 2 meses. Y si vemos la inflación de los últimos 12 meses, que allá no se puede ocultar, la inflación está en más de 13%. Y eso lo siente todo. Yo he estado esta mañana en el mercado Yungas, hablando con muchas amas de casa, con las señoras del mercado. No, pues si todos manifiestan de que están subiendo los precios, ¿no? Subiendo de manera acelerada los precios, y eso es porque hay demasiado dinero eso, como no ha habido más producción, se traduce en más precios, ¿no? Samuel, entonces, ¿y cuál es el plan para revertir toda esta situación? Nosotros hemos planteado que podemos resolver esto en 100 días con 3 elementos fundamentales. El primero es tener un plan donde reduzcas el gasto. Hay cantidad de empresas que solamente generan gasto, ni siquiera generan ingresos para pagar sueldos. Lo último que hemos visto, gracias a María Galindo, es la planta esta de papa, ¿no es verdad? Ajá. Que ha costado 162 millones de bolivianos. La han inaugurado 2 veces y no está ni armada, ¿no es verdad? Ojalá fuera la excepción, pero hay cantidad de empresas como esas que no funcionan. Esas empresas hay que cerrarlas. No se puede pensar ni en venderlas, o sea, hay que cerrarlas. Y hay mucha gente que va a cobrar sus sueldos, ¿no? Como la planta de papa. Entonces, si vos tienes un plan y dices voy a cerrar X número de empresas estatales, X número de empresas? No hay la información. O sea, si hubiera la información, se puede resolver. Pero a ver, papel bol, cartón bol. Sí, el ingenio azucarero de San Buenaventura, la planta de papa. No se vende. Sí, no se puede. ¿Tú crees que alguien te va a comprar un ingenio azucarero en un lugar donde no es apto para producir caña? No es verdad. Entonces, pero ojalá fuera solo empresas. También hay entidades
Hay 100 entidades que dependen del presidente que tienen un presupuesto de 7,000 millones. El peor ejemplo que a mí me ha impresionado, y lo he comentado ya, es el de Diremar, ¿no ve? Diremar, que se hizo para la demanda de la Haya, además, ha gastado 200 millones. Pero lo más increíble es que sigue existiendo y sigue teniendo personal. Y para el año 2025 tiene un presupuesto de 11.5 millones. O sea, eso es para resolver los equilibrios del partido de gobierno, ¿no es verdad? ¿Qué vas a hacer con Diremar si ya hemos perdido la demanda marítima? Ya no hay que discutir de ese tema, ¿no es verdad? Y así, hay una cantidad de entidades repetitivas, que son solamente para tener gente. ¿Cuántos ministerios recortaría, Samuel? Recortaría a un mínimo de una docena. Con una docena tienes suficiente. Porque además los ministerios son los que gastan más, ¿no es verdad? Entonces, ¿y de 700,000 empleados públicos a cuánto diría usted que...? Cuando tengamos la información, porque no hay información, antes todas las empresas tenían que estar en el presupuesto, tenían que rendir cuentas a la Contraloría, pero ahora hay muchas empresas que ni siquiera aparecen en el presupuesto, ¿no? Es increíble. Pero si hay 700,000 personas trabajando en el Estado... Yo creo que 600,000 es un número más adecuado que 700. Bueno, 600,000, ¿a cuánto recortaría, Samuel? Bueno, todas las empresas que no generan recursos, que no tienen factibilidad económica, tienen que cerrarse, ¿no es verdad? Ese es un tema importante, esas entidades también. Entonces, si vos tienes un plan y dices voy a cerrar todas estas empresas, todas estas entidades, y con eso voy a reducir una parte sustancial del déficit fiscal, bueno, ya puedes ir a organismos, ya es otra cosa, ¿no? No es como este gobierno que quiere préstamos, quiere dinero y sigue gastando de más. Pero con 200,000 personas en la calle, ¿no? Bueno, o sea, si hay gente que está ganando sueldo sin trabajar, ¿qué vas a decir, pobrecitos? No, tienen que irse a su casa porque no trabajan. El ejemplo más claro es esa planta procesadora de papa, ¿no es verdad? Tiene una nómina de personal, no hacen nada. Bueno, ese es el primer paso. El segundo paso es que se necesita recursos para un plan de estabilidad. Los expertos consideran que con 5,000 millones de dólares se resuelve eso, porque las exportaciones no van a aumentar de la noche a la mañana, ¿no ve? Va a tomar un tiempo. Lo increíble es que de esos 5,000 millones ya hay en el país el 68%. ¿Por qué? Porque el año pasado el gobierno solo ha desembolsado 200 millones y están pendientes de desembolso 1.600 millones. ¿En la Asamblea dice? Claro, no se ha aprobado en la Asamblea, se ha aprobado los organismos. Y por otra parte, este año vos vas a tener aprobaciones por 1.800 millones de dólares. Es lo que todos los años le prestan al país. Ya tienes 1.600 más 1.800, 3.400 millones. Ya es el 68% de los 5,000. Conseguir el restante 32% no va a ser muy difícil, ¿no es verdad? No con el FMI. No, porque el FMI no te presta hasta que no resuelvas cosas, ¿no? Entonces, si tienes un plan, si tienes financiamiento, el tercer elemento es levantar todas las restricciones que tienen los exportadores. Sector donde vayas, les han puesto problemas para exportar. Por ejemplo, el sector minero, a mí me ha llamado la atención ese tema. Me comentaban, me decían, Bolivia es un país que produce estaño, que tiene estaño. En este momento el estaño cuesta 3 veces más que el litio. Una tonelada, si entra al Google, vas a ver que una tonelada de estaño cuesta $32,000 y una tonelada de litio cuesta $10,000, ¿no? Pero no estamos exportando estaño. ¿Por qué? Porque Evo Morales sacó un decreto que dice que todo el mineral de estaño hay que entregarlo a la fundición de estaño de Vinto. Y nadie quiere ir a la fundición de estaño porque vos le entregas, tardan 1 año en pagarte. Te extorsionan para pagarte. Además, como es una fundición que se ha hecho hace 50 años y no ha habido ninguna inversión, la ley de extracción de estaño metálico es baja, porque no es eficiente. Entonces, nadie quiere producir para ir a dejar ahí su estaño, ¿no es verdad? Si vos levantas esa
obligatoriedad de entrega a la fundición, van a poder exportar mineral de estaño en cantidad, ¿no es verdad? Y así, el algodón, los bolivianos no podemos utilizar semillas mejoradas tecnológicamente para algodón, pero sí se puede importar algodón con semillas mejoradas. Y ahí no hay pretexto que te va a hacer daño a la salud, porque el algodón no se come, ¿no es verdad? Bueno, me comentaban los productores de algodón que el año pasado ha habido una licitación muy importante de la Caja Nacional de Salud de algodón, millones de dólares. Al final han comprado algodón brasilero, que era más barato que el algodón nacional. Entonces, sector donde veas le han puesto restricciones para el tema de la exportación. Hay que levantar todas esas restricciones. Teniendo plan, teniendo dinero y teniendo levantadas las restricciones, va a volver la confianza al país. Y volviendo la confianza, mucha gente que tiene sus dolarcitos bajo el colchón va a empezar a sacarlos, ¿no es verdad? Samuel, usted mencionaba hace instantes de que el tema del contrabando es difícil de controlar. Y en varias regiones del país tenemos esa sensación de que vivimos en tierra de nadie, ¿no? El tema de la minería ilegal, el tema del contrabando, y así, ¿no? La lista suma. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? ¿Cuál es el plan? Bueno, primero en materia económica, no puedes ir en contra de la realidad, ¿no? Yo estaba ahora en una reunión y me preguntaban y me decían, ¿y el dólar va a volver a 6.96? Yo decía, no puedo mentir. Lo que el Estado no corrige, el mercado lo corrige, ¿no es verdad? Entonces el dólar está en 11.30 y va a tener que estar en 11.30, más bien hacia adelante tendrá que ser flexible, 1 centavito, 2 centavitos cada semana para que no se sienta, ¿no es verdad? Pero tiene que ser el dólar flexible, no puedes hacer. O sea que no vamos a seguirlo subvencionando el dólar. No tiene sentido de hacer porque no va a haber dólares. Va a depender de las exportaciones e importaciones. Pero el precio del dólar de equilibrio en este momento es 11.30 y no solamente tiene que ver con las exportaciones, porque también ha habido un ajuste importante en las importaciones, ¿no es verdad? Un ejemplo, los importadores de autos importaban cada año vehículos por 150 millones de dólares, pero no están vendiendo suficiente, tienen stocks muy grandes y este año han pedido órdenes por 50 millones solamente. Entonces la demanda de dólares ha caído en 100 millones ahí, ¿no es verdad? Entonces se ha ajustado la oferta y la demanda de dólares. Pero no puedes poner restricciones, no puedes decir dólar fijo si tenemos problemas con las exportaciones. Cuando aumenten las exportaciones el dólar se estabilizará, de acuerdo, pero si no, no tiene sentido, ¿no? Samuel, la subvención de los hidrocarburos es algo que ha comenzado nuevamente a ser objeto de debate a raíz de justamente la propuesta de Evo Morales que comentábamos, eventualmente el 2011, Evo Morales retira la subvención a los hidrocarburos, no por completo, pero le viene un gasolinazo, que es como se lo denominó. Hubo tal molestia ciudadana que no le quedó otra más que retroceder. ¿Usted mantendría la subvención? Yo he sido muy claro respecto a las subvenciones, ¿no? La gasolina que utiliza el transporte público, yo la mantendría por un tiempo determinado, porque es importante que se cambien los vehículos de servicio público a gas o a eléctricos. Y hay cosas increíbles. En Tarija he encontrado que se habían importado 1,000 motores para todo el transporte público, pero por pelea entre autoridades se han hecho juicios y hace 10 años que están en un depósito judicial 1,000 motores para gas. Imagínense la ineficiencia, ¿no? Bueno, pero ¿En dónde fue eso? En Tarija, en la ciudad de Tarija. En la ciudad de Tarija, de paso. En la ciudad de Tarija hay 1,000 motores listos para ser usados, pero por los líos judiciales no se los ha usado. Entonces, la gasolina, yo diría por un plazo razonable, 18, 24 meses, para que se acelere el cambio a gas. Pero en el diésel yo no voy a subvencionar a los contrabandistas, ¿no? No tiene sentido, porque además los empresarios agropecuarios han dicho el peor precio es del diésel que no hay. Claro. Porque nos para la producción. Yo he ido por poblaciones pequeñas donde la gente me ha dicho, ya nos cobran 10, 15 bolivianos por el diésel. Hasta 18.
Sí, entonces preferimos pagar el precio real, pero que haya disponibilidad. Entonces yo creo que ya no va más la lógica de mantener una subvención para el diésel, porque ya la mayor parte de los sectores está pagando un precio mucho más elevado, pero ahí hay vivos que están haciendo negocios. Yo he escuchado en Santa Cruz que hay gente del propio gobierno, ligada al propio gobierno, que ofrece grandes cantidades de diésel, pero a un precio diferente, ¿no es verdad? Entonces eso es motivo de pillos y contrabandistas que hay que acabar. Samuel, ¿qué le dice el tema de Evo Morales? Si usted es presidente, ¿qué va a pasar con él? Bueno, la justicia tiene que funcionar, ¿no? Yo creo que esa es una señal fundamental. No puede haber espacios donde no funcione la ley, no puede haber personas que no cumplan la ley. Hay que dar señales muy claras que la ley es para todos. Pero digamos, si hay una orden de aprehensión y es el Ministerio de Gobierno el que la tiene que ejecutar, ¿usted qué haría si fuera presidente ahí? Bueno, esa va a ser la primera tarea del ministro de Gobierno, ¿no? ¿Le ordenaría a su ministro a que intervenga el Chapare? Bueno, hay que tener cuidado porque no nos interesa la violencia, a nadie yo creo, pero hemos visto en el último bloqueo que hubo en noviembre del año pasado que la policía boliviana pudo desbloquear sin violencia. Y hay métodos en el mundo para poder tener una policía tecnificada, una policía bien preparada, que pueda resolver. Y para tomar preso a una persona que se oculta y se resguarda con cientos de personas, hay formas de hacerlo, ¿no? Entonces habrá que ver la manera más adecuada sin generar violencia, pero hay que dar la señal de que la ley es para todos.